Abramos nuestra Biblia en Juan capítulo 3, versículo 22 al versículo 30. Dice bien la palabra del Señor: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba a la gente. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, donde allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando, y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, respondió Juan. Entonces, ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que se casa con la novia es el novio, y el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Es palabra del Señor. Hermanos, sentémonos, tomemos asiento. Ningún hijo legítimo de Dios desea robarle la gloria al Señor. Dios soberanamente ha asignado a cada hijo suyo un lugar específico en su plan eterno, en el plan de redención, donde sabemos que Cristo viene a ser entonces la persona central y más importante, y donde la gloria de Dios es el fin último. Así que, mis hermanos y amigos, el desarrollo de los planes de Dios, el desarrollo del plan redentor, se está moviendo hacia un lugar, y es la gloria única de Cristo. El plan del redentor se desarrolla de tal manera que Cristo brille cada vez más y más, que su persona y su obra sean cada vez más amadas, apreciadas, aceptadas, y sabemos y creemos lo que realmente nos dice la Biblia. Nos basamos en la palabra del Señor. Por eso les invito a que veamos qué nos dice Hebreos 10, del 12 al 14. Dice la palabra del Señor: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esta historia se trata de Cristo. Esta historia se trata de su obra. Se trata de su exaltación. Se trata de que Él, paso a paso en la historia, va a brillar cada día más y más. Se trata que Él está esperando y el cielo le está reteniendo hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies, y todas las cosas queden sometidas bajo su señorío. De eso se trata. La gloria de Cristo redundará en la gloria de Dios, la gloria de su gracia, la gloria de su misericordia, la gloria, mis hermanos, de su justicia. Isaías 26:8. Dice la palabra del Señor: también en el camino de tus juicios
oh Jehová, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Qué bonito, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. El texto que leímos al principio de Juan, entonces nos va a mostrar la exaltación de Cristo. Según lo que leímos, muchos no entendían lo que estaba pasando. Para algunos, ver surgir el ministerio del Señor Jesucristo en su momento era algo que ellos no entendían, porque a la vez que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo iba surgiendo, el ministerio de Juan iba decreciendo. El ministerio de Juan iba decreciendo, mientras que el de Cristo iba surgiendo. Miremos lo que nos dice Juan 3:22. Después de esto, después que habló con Nicodemo, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, después de que habló con Nicodemo. Esto ya nos cambia entonces, hermano, el lugar de su ministerio. Recordemos dónde empezó todo. Cuando Juan se lo encontró en las calles polvorientas cerca del Jordán. Unas pocas personas escuchan a Cristo. Luego él se dirige a dónde, si ustedes se acuerdan, a las bodas de Canaán, donde más personas entonces empiezan a enterarse del ministerio del Señor. Luego él va a Jerusalén, donde ocurre lo de Nicodemo. Y ahora da un paso más grande y el Señor Jesucristo se dirige a Judea y estuvo allá con ellos y él bautizaba. Dice la palabra, y él bautizaba. Aquí permítame hacerle una aclaración. Aunque la Biblia dice que el Señor Jesucristo bautizaba, de hecho lo que ocurría era que los discípulos bautizaban bajo la autoridad de ¿quién? Del Señor, ¿cierto? No era que Jesucristo bautizaba, sino que los discípulos bautizaban con autoridad de ¿quién? Del Señor. Veamos la Biblia para que nos reafirme sobre este concepto. Juan 4, del 1 al 3. Dice pues la palabra del Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahí está muy claro que Jesucristo no era el que bautizaba, sino sus discípulos. Veamos otra vez Juan 3, del 23 al 24. Veamos esta cita. Dice: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Permítame hacer un paréntesis aquí. Muchas personas piensan que el bautismo no necesariamente tiene que ver con sumergir la gente en agua, sino que pueden rociarlos ¿con qué? Con agua. Pero déjeme decirle, si eso no fuera verdad, ¿por qué Juan iba a buscar muchas aguas para bautizar a la gente por aspersión? Esto no tiene sentido, ¿sí? ¿Por qué Juan iría a buscar muchas aguas para bautizar a la gente? Tenía que ser que él tenía que sumergir la gente realmente. ¿Para qué? Para bautizarla. No como muchos dicen hoy, que es ¿por qué? Por aspersión. Sigamos. Juan bautizaba porque aún no había sido encarcelado. Sin embargo, lo que vemos aquí es que cada cosa que acontecía iba situando al Señor en el centro de la atención, mientras que Juan y su obra iban llegando a su fin, y eso es lo que realmente estamos leyendo o lo que estamos viendo. Entonces, el primer punto
que vamos a ver en el día de hoy es cómo el ministerio de Juan constituye el fin de una era que va a pasar. El fin de una era que va a pasar. Y lo que ocurre aquí es que la gente, al ver cómo los discípulos del Señor bautizaban y también Juan bautizaba, fueron ¿a dónde? Fueron al Señor. Mire lo que dice Juan 3:25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Muy pocas personas, mis hermanos, tuvieron el privilegio de ver el ministerio poderoso de Juan el Bautista. Y todas las personas que estuvieron al lado de Juan el Bautista se vieron grandemente, pero grandemente impactados. Al menos miremos que en 3 de los 4 evangelios se narra el ministerio de Juan el Bautista. Se describe la labor que estaba haciendo a favor del reino de Dios. O sea que realmente el ministerio de Juan fue un ministerio poderoso, pero poderosísimo. ¿Sí? Muchas personas venían a él obedeciendo al Señor. Él predicaba, ¿qué era lo que predicaba Juan? El arrepentimiento. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Todo tipo de gente empezó a acudir a la predicación de Juan el Bautista. Y no solo judíos. Dice la Biblia que hasta los centuriones estaban allí presenciando el ministerio poderoso de Juan el Bautista. Muchos venían compungidos de corazón hacia el arrepentimiento. Así que no menos que un gran avivamiento se estaba gestando en el ministerio de Juan el Bautista. Mucho tiempo después, el mismo Señor se refirió al ministerio de Juan el Bautista. El mismo Señor. Miremos qué fue lo que dijo el Señor con respecto al ministerio de Juan el Bautista. Mateo 11, del 8 al 10. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de quién, de ti. Palabras del Señor. Así que, hermanos, no estamos hablando de un personaje por ahí en un rincón en los planes de Dios. Este hombre es un gran profeta, el último de los grandes profetas que señaló la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que se gestó en su venida fue un gran avivamiento espiritual. No es extraño ahora, entonces, que muchos hayan quedado ensimismados por su figura, por su predicación, por su obra, por sus palabras. Pero llega el Señor Jesús y empieza su ministerio. ¿Y cómo empezó el Señor Jesucristo su ministerio? Paralelamente con el ministerio ¿de quién? De Juan. Al mismo tiempo. Juan predicaba y generaba un gran avivamiento. Así que hubo una gran disputa. ¿Cuál labor era la legítima? ¿Qué bautismo era entonces el válido? Póngase usted en ese tiempo, ¿cierto? Bueno, ¿es el de Juan o es el del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el bautismo válido realmente? ¿El del Señor o de Juan el Bautista? ¿Cuál de los dos bautismos tenía la aprobación divina, la pureza espiritual que vendría? Pero ¿a cuál de los dos ministerios
debían de acogerse. Si el asunto se acrecienta, ¿por qué, según lo que dice la Biblia, las mayorías entonces de personas iban acogiéndose más y más al ministerio del Señor Jesucristo? Cada día se iban acogiendo más y más al ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre? Que vienen entonces los discípulos de Juan a dar quejas. ¿Y cuál era la queja que ellos tenían? Miremos Juan 3:26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Hermano, lo que yo puedo ver aquí es una gran prevención con Cristo. Una gran prevención con Cristo. Aún con los discípulos, aún por los discípulos de Juan. Porque ellos se niegan a decirle Jesús. ¿Cómo lo llamaron? El discípulo. Ese del que tú diste testimonio, Juan. Pero no lo llamaron Jesús. Bautiza y todos van con él. Omiten el nombre del Señor. Tal vez la queja era: Juan, si no te pones pilas, te vas a quedar sin discípulos. Si no haces nada, Juan, te vas a quedar sin discípulos y todos van a ir detrás del Señor Jesucristo. Y esto le permite a Juan el Bautista hacer una gran precisión con respecto a sí mismo y a la obra de Cristo. Una gran precisión. En lugar de responder con respecto a la purificación y al bautismo, Juan dirige su respuesta señalando a la persona misma de ¿quién? De Jesucristo, de una forma majestuosa, impresionante. Muchos de sus discípulos no habían entendido el papel de Juan por las figuras influyentes y perder de vista para qué Dios pone realmente al Señor Jesucristo. Nuestra debilidad muchas veces hace que perdamos de vista cuál es el punto principal y la persona principal en este caso. Y creo que estamos seguros que la persona principal no era Juan. No era Juan. Y cuando dijo Juan, no estoy hablando de cuando yo hablo de Juan, no estoy hablando de cualquier predicador, ni cualquier avivamiento de cualquier profeta. Ni siquiera, mis hermanos, muchos de sus discípulos, de los que estaban pendientes de sus palabras, lograron armonizar lo que Dios estaba haciendo con Juan. Armonizar lo que Dios estaba haciendo con Juan. Y lo que Dios estaba haciendo con Cristo. Acuérdense que ambos estaban en un ministerio paralelo. La tendencia humana es de brillar por encima de los intereses de Dios. La tendencia humana es de brillar por encima de los intereses de Dios. Hermanos, esta historia está destinada únicamente para que Cristo brille. Para que Cristo brille. Cristo no debe brillar entre otras cosas que brillen. Él debe brillar por encima de todas las cosas. Él debe brillar por encima de todas las cosas. Hermanos, nosotros debemos estar muy profundamente agradecidos con Dios. ¿Por qué? Por la legión de hombres poderosos que tenemos como parte de nuestra tradición evangélica. Demos gracias a Dios y siempre la daremos por estos hombres. Pero si en algo hicieron bien estos hombres, fue señalar que el único que ha de brillar es Cristo. Y esconderse cuando así tuvo que ser para que Cristo brillara. Esconderse para que Cristo brillara, mis hermanos. Pero ellos siempre señalaron
al Señor Jesucristo. Ellos se apaciguaron, mostraron a Cristo y Cristo crecía. ¿Qué dice Juan? Juan hace una declaración. Juan hace una declaración. Juan hace una ilustración. Y luego hay dos conclusiones que saca Juan. Veamos primero entonces esa declaración que hace Juan el Bautista. Juan 3 del 27 al 28. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan estaba aclarando, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan aclara cuál es entonces su posición. Él inició su ministerio aclarando y acabando esto según su ministerio. Y volvió a aclarar quién es él. Yo no soy el Cristo. Mire, hermanos, el Señor Jesús no tendría la influencia que está teniendo a menos que lo haya recibido de parte de Dios. Toda autoridad está puesta por Dios y estaba mostrando gracia, estaba mostrando poder. El Señor Jesucristo estaba mostrando tener una influencia poderosa sobre la gente. Y si aún discípulos de Juan se estaban pasando a seguir al Señor, todo era dado ¿por quién? Por Dios. Todo estaba dentro de los planes ¿de quién? De Dios. Vea qué humildad de este hombre, de Juan el Bautista. Él entendía que todo lo que estaba pasando era de parte de Dios, era su plan divino. Y Juan lo supo. Dios le dijo, aquel sobre quien vea descender el Espíritu Santo, él es el Cristo. ¿Se acuerdan del bautismo? ¿Cierto? Del Señor Jesucristo. Cuando Juan fue a bautizarlo, descendió el Espíritu Santo. Y Juan ahí aclaró mucho más las cosas. Así que Juan declara que lo que pasa con el Señor Jesucristo es obra ¿de quién? De Dios. Dios mismo ha promovido a ese lugar a nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos de Juan discutían sobre la purificación y la respuesta, según Juan el Bautista, viene del cielo. Aquel Cristo tiene la autoridad de Dios para hacerlo. Juan afirma que él no es el Cristo. Antiguamente, antes de la venida de un rey a una provincia, iba a los lugares una persona llamada el heraldo. Él anunciaba, este heraldo anunciaba la llegada de un rey para que el pueblo estuviera preparado, para que supieran que iba a consistir, en qué iba a consistir realmente la visita del rey. ¿Qué estaba diciendo entonces Juan? Yo no soy el rey. Yo vine delante de él para preparar su venida. Después hace una ilustración. Veamos cuál es esa ilustración. Juan 3:29. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Esa fue la ilustración. Juan está haciendo una ilustración de una costumbre antigua, el cual el mejor amigo del esposo acompañaba a la novia en su encuentro nupcial. ¿Y cuál era el sentimiento del mejor amigo del novio? ¿Sería rivalidad? ¿Celos? No. Su mejor amigo se iba ¿a qué? A casar. Y este amigo
había participado de algunas cosas para la boda, para que esta boda se llevara a cabo. Así que cuando el mejor amigo escuchaba que venía su amigo, pues se alegraba. Y la alegría de su amigo era su alegría. Esa era una forma antigua. Y Juan la estaba ilustrando. El amigo se alegraba cuando el amigo se iba a casar. Hermano, yo creo que a ninguno nos puede pasar que cuando usted de pronto, el mejor amigo suyo, se va a casar, y usted lo ve desfilando de pronto, pasando por la pasarela, ¿será que usted se llena de rabia? ¿Se llena de enojo? ¿Se llena de envidia? ¿O usted se llena de alegría? ¿O se llena de gozo? Porque su mejor amigo se va a casar. Yo creo que eso debe ser nuestra actitud ante un verdadero amigo. Entonces Juan estaba haciendo esa ilustración. Y es fácil discernir esta parábola pequeña. ¿Quién es entonces el novio? ¿Quién piensa usted que es el novio en esta parábola? Cristo. ¿Y quién es el amigo que se pone feliz? Pues Juan. Así que él dice, yo no soy el Cristo. Yo no soy el novio. Yo vine fue a preparar su venida. Yo vine fue a preparar su venida. Yo no soy el Cristo. Él es el novio. Miremos entonces las dos conclusiones. Primera conclusión. Leamos la última parte de Juan 3:29. ¿Qué está diciendo Juan? Mi gozo está cumplido. Mi gozo está cumplido. Él es el amigo del novio, que tiene gozo. Y esta palabra tal vez no se entienda muy bien, pero lo que dice en su idioma primario es, esto es la plenitud de mi gozo. Esto es la plenitud de mi gozo. Estar allí, haber sido usado por Dios como amigo del esposo, eso es lo que me da a mí plenitud de gozo. Juan se estaba gozando por lo que estaba pasando. Esto es contrario a lo que los discípulos de Juan estaban sintiendo. ¿Qué estaban sintiendo los discípulos de Juan? Afán, rivalidad, envidia. Entonces Juan dice, esto que está pasando, que el Señor Jesucristo se esté llevando las personas, que la gente esté viendo a su Mesías, es el hecho mismo que estén siendo persuadidos por quién, por él. No importa si sus discípulos, si los discípulos míos se estén yendo a quién atrás de Cristo, no importa, porque esa es la plenitud de mi gozo. Para eso, dice Juan, para eso vine al mundo. Ver que realmente fui útil, que no fracasé en mi labor. Estuve aquí para señalarlo a Él. ¿Para qué? Para que fueran a Él. Y así, y si eso es lo que está ocurriendo, pues me lleno de gozo. Me lleno de gozo, dice Juan. Que brille Cristo, que la gente sea salva. Juan sabe que Él no salva, que el que salva realmente es Cristo. Juan sabe que Él no puede perdonar pecados, pero Él sí sabe que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Así que no hay más gozo para Juan. Luego afirma estas emblemáticas palabras, y es la segunda conclusión. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Qué humildad, mis hermanos, tiene este hombre. No solamente afirma que ver progresar a Cristo es su gozo, sino que es necesario que esto estuviera ocurriendo.
no lo ve como una consecuencia anexa de lo que está pasando. Les afirma que precisamente esto es lo que él estaba esperando, que su ministerio diera paso a uno mayor. Yo bautizo en agua, pero él bautiza en el Espíritu Santo. Juan estaba puesto, ¿para qué? Para que brillara Cristo. Juan vino a eso, a que brillara Cristo. Juan afirma, esto es necesario que ocurriera. No estaba esperando otra cosa. Si hubiera pasado otra cosa, Juan entonces estaría triste. Pero eso que está pasando, dice Juan, esa es mi gloria. Ese es mi gozo. El que tiene que crecer es Cristo y yo tengo que menguar. Aquí, hermanos, hay un hombre que expresó la plenitud de lo que es ser un profeta. Y este hombre dijo, es necesario que él crezca. Él no tiene celos del Señor. Él no tiene celos del Señor. Es necesario que él aumente mientras él, Juan, se va apaciguando. ¿Y cómo lo hace? Con todo silencio. Con todo silencio voy saliendo de la escena. Voy saliendo paso a paso. Calmadamente voy saliendo de la escena. No es aquel que se despide y hace bulla cuando se despide. ¿Qué es lo que éste quiere? El que hace bulla cuando se va despidiendo. Pues como no voy a brillar más, al menos voy a brillar en la despedida haciendo bulla. Eso es lo que dice el ser humano. Juan dice, es necesario que esto ocurra. Yo debo menguar. Yo debo mermar. Hermano, déjeme decirle que Juan la tenía bien clara. Tenía una visión bien clara por ser un gran profeta de su obra. Así es como obra Dios. Dios ha tenido décadas preparando a Juan con un ministerio específico para que a través de él la gente vaya ¿a qué? A Cristo. Y cuando Juan cumple ese ministerio, empieza a salir de la escena, poco a poco. Hermanos, ¿qué tal ser como Juan? Él sabía para qué fue llamado. Y cuando estaba haciendo su gozo, fue cumplido. Hermano, yo me ponía a pensar esto. ¿Será que nosotros tenemos ese espíritu de Juan? Tenemos el espíritu de Juan. Sí, que nosotros, viene otro predicando el evangelio y nosotros nos podamos hacer a un lado. Tenemos mucho orgullo en decir, no, este hombre, este hermano o este pastor no me sirve. Usted tiene de pronto esa humildad de decir, yo mejor me hago aquí a un lado y mejor que él brille. ¿Sí me entienden? Mejor que él brille. Hermano, eso se llama a uno que humildad. Y muchas veces resultamos en las iglesias compitiendo unos con qué, con otros. Compitiendo unos con otros. Y eso no es del Señor. Tomemos el ejemplo de quién, de Juan. Segundo punto, el ministerio de Jesús empieza con el comienzo, el principio de una nueva era. Ya había dicho que lo primero era que el ministerio de Juan marcara el final de una era. El segundo punto que vamos a tratar es el comienzo de una nueva era. Como le decía, hay un ministerio paralelo. Mientras uno va aumentando, el otro va decreciendo. Así que Juan va a hacer una serie de afirmaciones con respecto a Cristo. Juan quiere aclararle a sus discípulos y a los que estaban con él y afirmarles por última vez, ya que después de este discurso fue el último discurso de ¿quién? De Juan.
porque ya después sería encarcelado para salir definitivamente de la escena. ¿Y cómo iría a salir? Muerto. Así que estas son las últimas palabras. Y si usted tuviera la oportunidad de dar unas últimas palabras, ¿qué diría? Recuérdenme por lo que hice y no por lo que dije. Tal vez eso sea común hoy en día, pero no lo fue realmente para Juan. Escuchen, mis hermanos, las últimas palabras de Juan. Primero, que el Señor tiene un origen celestial, y esa es la base de la autoridad que Él tiene. Juan 3:31. Juan le dice a sus discípulos, y hoy también nos está diciendo en este día, el que de arriba viene, este es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Desde un principio, él afirmó que Cristo venía de arriba. Juan está diciendo, no pueden ni siquiera comparar nuestros ministerios. Este viene de arriba, viene del cielo y está sobre todo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Él viene de arriba y es sobre todo. Juan sabe quién es. Sabe que es un gran profeta, pero ¿qué dice de sí mismo? Yo no soy de la tierra. Yo soy de la tierra, pero Él viene del cielo y está sobre todo. Cristo está sobre todo. Él es soberano, Él es el Rey, Él es el Mesías. La gente debe ver a Cristo, no porque es un gran maestro solamente. Hay gente terrenal que son muy buenos maestros, pero solo Cristo es el maestro que viene de arriba, que viene del cielo. Es el gran maestro que viene de arriba. Él es el sacerdote, Él es el Cordero de Dios que proveyó Dios. Él perdona pecados. No hay un hombre que pueda hacerlo, pero Cristo sí lo puede hacer, mis hermanos. Cristo sí lo puede hacer. Así que Juan afirma el origen del Señor. ¿Y cuál es la base de su autoridad? Juan está diciendo, Él, Cristo, le dice a sus discípulos, mírenlo a Él viene de Dios. Cristo mismo después lo dijo, yo he venido de Dios. Es una forma de hacerlo brillar. He aquí entonces que Él es del cielo. Yo solo soy de la tierra. Y así Juan mengua para que Cristo creciera. Segundo, afirmó que Cristo conocía lo que es verdadero por experiencia propia y de primera mano. Veamos qué nos dice Juan 3:32. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Juan estaba diciendo que el que viene de arriba y lo que vio y oyó, ¿dónde? De arriba, del cielo. De eso viene y testifica el Señor. Jesús testifica de una manera muy distinta. Todos los profetas que hablaron en nombre de Dios, hablaron así, en nombre de Dios. Pero aquí hay uno que habitó en el cielo, el único que ve al Padre cara a cara sin ser consumido. De Moisés se dice que miraba el rostro de Dios, pero lo miraba de un lado, porque no hay hombre que vea a Dios cara a cara y que viva. Pero de Cristo se dice, lo que vio y oyó, esto testifica. Juan está diciendo, quiero que lo aprecien, quiero que Él brille más y mírenlo a Él.
Él no está hablando de lo que alguien le dijo. Él no es un profeta en un sentido tradicional. Él vio y oyó quién Cristo, de lo que nos está hablando. Así que si me creen a mí, ¿cómo no van a creerle a él? Si él estuvo en el cielo oyendo y viendo todo. ¿Cuál es el testimonio que Cristo dio de sí mismo? Juan nos dice que él afirmó ser la luz del mundo, la puerta del camino. Él afirmó ser la verdad. Él afirmó ser la vida. Él afirmó ser el pan. Él afirmó ser el pastor. Él afirmó ser la vid verdadera. Todo con respecto a su plan redentor. Juan dice, no hay nada que comparar. Yo vine a dar testimonio de Él. Él es todo lo que necesitamos. Juan es un mensajero de Cristo. Es un mensajero de Cristo. Se dice que Él es el mensajero hecho carne. Juan es un heraldo, pero Cristo es el Mesías. Juan es un siervo. Cristo es el Hijo de Dios. Pero Juan hace un comentario vergonzoso y nadie recibe su testimonio. Juan hace un comentario vergonzoso y nadie recibe su testimonio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la gente estuvo más dispuesta a creerle a Juan que a Jesús, a quien señalaba Juan? Porque nosotros siempre tenemos la tendencia a identificarnos con lo terrenal, así sea bueno, que con lo celestial. Esa realidad es vergonzoso. Como dice un autor, la importancia de la persona que Juan está describiendo resalta la vergüenza de la sobriedad de la respuesta que se le dio. Veamos el tercer punto. Juan dice que el testimonio de Cristo siempre concuerda con el del Padre. Juan 3:33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Dios Padre dio testimonio con respecto a su Hijo en el bautismo. Juan también dio testimonio con respecto a Cristo. Y estos dos testimonios concuerdan con lo que Cristo es. De manera que quien crea al testimonio del Señor atestigua que Dios es veraz. Miremos lo que nos dice 1 Juan 5 del 10 al 11. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Juan estaba señalando que hay una coordinación, que el testimonio que el Padre dio con respecto a Cristo es verdadero, que habría de creerse, tenía que creerse, que si los discípulos de Juan empezaban entonces a contender con quién es el Cristo y con sus palabras, entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? ¿Qué es lo que estaban diciendo entonces de Cristo? Que Dios es un mentiroso. Así que Juan desliga a sus discípulos de él mismo, diciéndoles: ustedes no pueden seguirme a mí. Ustedes no pueden seguirme a mí contendiendo con Cristo. Si son mis verdaderos seguidores, tendrán que darle todo crédito a lo que Él está haciendo. Tienen que darle.
testimonio de lo que Él está haciendo. Si ustedes dicen que son mis discípulos. Juan no iba a permitir que los discípulos suyos estuvieran contendiendo con Cristo. Él estaba diciendo, yo di testimonio de Él de parte de Dios. El Padre dio testimonio de Él con respecto a Cristo. Entonces, no puede haber una persona que se crea discípulo mío que ande rivalizando con Cristo. No puede haber una persona que sea discípulo mío que ande rivalizando de Cristo. O sea que Juan le estaba diciendo, si usted está rivalizando con Cristo, usted no puede ser mi discípulo. Porque Él es el Cristo. Cuarto punto. Juan señala y hace brillar más a Cristo, afirmando que Cristo tiene el Espíritu Santo de una forma ilimitada. Juan 3:34. Porque que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Así que no solamente como profeta, el Señor es único. De la manera como Él es profeta, Él ve y oye y así testifica. Eso solo lo hace Cristo. Pero además entendamos que antes del Señor Jesucristo hubo una sucesión de profetas y fueron profetas muy pero muy importantes. Desde Abraham en adelante, muchos hombres, pero muchos hombres de Dios son identificados como profetas de Dios. Ninguno hubiese podido ser profeta a menos que el Espíritu Santo los haya capacitado para ese oficio. Así, hermanos, que ellos fueron llamados por Dios a ser profetas. Recibieron entonces el Espíritu Santo, recibieron sus dones. Han tenido que recibir la gracia del Espíritu Santo para realizar semejante oficio de profeta. Pero el último profeta que señala al Señor Jesús afirma esto, o sea, Juan, que fue nombrado como el último profeta. Él afirma esto, que el Señor Jesucristo no tiene el Espíritu Santo con una medida. Con una medida. El Espíritu Santo es ilimitado. Nosotros participamos del Espíritu Santo, pero Cristo tiene el Espíritu de Dios ilimitadamente. Es el único, mis hermanos, que tiene el Espíritu ilimitadamente. Es el único que puede legalmente afirmar que el Espíritu de Dios mora en él de forma ilimitada. Estaba totalmente bajo el poder del Espíritu Santo cuando Jesucristo hacía su ministerio. Estaba totalmente lleno del Espíritu Santo cuando Jesucristo hacía su ministerio. Juan le dice a sus discípulos, así no hay que comparar. Yo tengo el Espíritu Santo, pero Él tiene el Espíritu, el Espíritu. Juan dice, yo tengo del Espíritu, pero Él tiene el Espíritu, ¿qué? Santo. Yo participo de sus dones. Él participa de la plenitud del Espíritu. No hay que comparar mi obra con la de Él. Y recordemos que el Señor Jesucristo también afirmó eso de sí mismo cuando entró a una sinagoga. Lucas 4, versículo 18, 20 y 21. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo es el único que tiene el Espíritu Santo sin medida, sin medida. Veamos el último punto. Juan deja que Cristo brille mientras él mengua. Cristo afirma que es Cristo quien tiene toda la autoridad del Padre, quien lo ha amado. Juan no quiere brillar y llevarse el crédito. Juan recibió cierta autoridad para señalar a Cristo, pero dice la Escritura en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Todas las cosas las ha entregado en su mano. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre le ha entregado un pueblo al Hijo y le ha dado la potestad de ser su Salvador. Luego, cuando entra Jesucristo al mundo, lo reviste de todo su poder, de toda potestad para hacer ese oficio. Todo lo ha entregado en sus manos. Todo lo ha entregado en sus manos. Creemos que recibió el poder de salvar a todos los que el Padre le entregó, pero absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el Padre le ha amado. ¿Por qué? Porque el Padre le ha amado. Hermanos, es uno de esos textos donde nos habla de la única forma como Él es. Dice: Dios ama a su Hijo. Dios ama a sus hijos, pero de una forma distinta. El Padre ama al Hijo. A Él es quien ha amado profundamente. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que Juan dice: no hay que comparar. Yo soy uno de esos que Dios le ha dado autoridad, pero el Padre le ha dado toda autoridad al Hijo. Y Cristo también lo dijo de sí mismo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan no tenía un doble discurso. Juan está diciendo: es necesario que Él brille y yo me quito. Y lo hizo real. Aquí están sus palabras reales diciendo: mírenlo a Él, que Él se lleve la gloria y yo me corro a un lado. Mírenlo a Él, que Él se lleve la gloria y yo me corro a un lado. La realidad de la persona y obra del Señor demanda una respuesta acorde. Y aquí Juan comprueba que es un verdadero predicador. ¿Por qué? Porque Juan mira a sus discípulos y no solamente les dijo lo que deberían pensar de Cristo. Juan mira a sus discípulos y los exhorta de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida eterna, sino que ¿qué? Sino que la ira de Dios está sobre él. Qué palabras tan fuertes. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué palabras, mis hermanos. Antes de esta expresión de Juan, solo Cristo había dicho esas palabras de él mismo, pero se las había dicho en secreto a Nicodemo. Se lo había dicho a Nicodemo, pero en secreto. Estas palabras que Juan dice de Cristo las había dicho antes Cristo de sí mismo, pero se lo había dicho a Nicodemo en secreto. Entonces pregunto: ¿cómo sabía Juan
lo que Cristo había dicho de sí mismo frente a Nicodemo? Pregúntese, ¿cómo sabía Juan el Bautista lo que Cristo había dicho de sí mismo frente a Nicodemo? Ahí nos comprueba que Juan era un gran profeta. Juan no quiere terminar el sermón así. Muchachos, piensen bien de Cristo. Miren que Él es el todo. Miren que es el todo para todos. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Juan nos mira y les dice, crean en Él entonces. Y si esto es lo que ocurre, entonces sus vidas deben fiarse de aquel que les acabo de describir. Juan no se contenta con que ellos tengan conceptos correctos de Cristo como hoy en día. No es suficiente que las personas tengan hoy en día un concepto correcto de Cristo. Este hecho de que Cristo sea quien dice ser, el que Juan dice que Cristo es, entonces requiere una respuesta. ¿Cuál es? Creer y creer. Juan termina su exhortación con unas palabras de compromiso. Juan es un predicador valiente que quiere que las personas que lo escuchan resuelvan hacer algo, que no queden con ese conocimiento. Hay que resolver algo y lo que se resuelva tiene repercusiones eternas. Así que él mira a sus discípulos y les dice, tienen que creer. Ustedes tienen que creer al que yo estoy señalando. Tienen que creer en Él para tener vida. Juan reconoce que Él no da vida, que no da vida eterna. Juan reconoce que Él no perdona pecados. Les dice, les acabo de escribir a Cristo para que fijen su vida en aquel que se hace llamar el Cristo y que lo que Él es, que no les quede ninguna duda. Juan le dice a sus discípulos, el que quede en el Hijo, entonces identifica a Cristo como el Hijo de Dios. Así como en los primeros capítulos de Juan señaló que este es el Cristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Juan dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan fue entonces ese predicador. No sé si el primero viendo a Cristo en la gracia del Señor. Es por fe. Todo es por fe, mis queridos hermanos. Mis queridos discípulos, dice Juan, que ustedes se acojan a Él, pero no por obras. Se acojan por fe. Tal vez estos habían venido del judaísmo, donde se les enseñó a operar para su salvación. Pero aquí estaba el Mesías prometido. Y él anunció, y el anuncio fue, mírenlo a Él, pero mírenlo con fe y no por obras. Es la gracia del Señor, la que se ha manifestado a través de Jesucristo. Y esa gracia es accesible solo por la fe. Cristo es accesible cuando depones todo intento de justificarse a ti mismo. El Cordero de Dios es asequible cuando te rindes a orar para tu salvación y solo lo miras a Él como ha sido revelado a través de su palabra, como fue revelado a través de su palabra. ¿Y cuál fue la revelación? Que Él es el Salvador, que Él es el que perdona pecados, que es el Cordero de Dios, que Él murió por nuestros pecados. Así es como lo tenemos que ver. Pero ¿por qué esta ira de Dios? Porque ha hecho de él un mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios dio de Cristo.
porque no ha creído en el testimonio que los profetas han dado de Cristo. La ira de Dios está sobre aquel que rehúsa creer en el Hijo. Esta ira está, no estará, está ahorita y estará sobre aquel que no ha creído en su palabra, sobre aquel que no ha creído a sus mensajeros. Y déjeme decirle, quien desafía a Cristo no puede alegar ignorancia. No puede decir que no lo viste, porque todos los siervos de Dios se han quitado para dejarlo brillar a Él. Así es que no puede decir, es que alguien me estaba estorbando. Todos sus siervos se han sabido quitar para dejar que realmente Cristo brille. Su autoridad está allí, por lo que podemos concluir que Cristo es tan supremo sobre todo, que opacarlo es un horrendo crimen, mis hermanos. Pero Cristo es tan majestuoso como lo presenta Juan Bautista y como lo presenta toda la Biblia. Los verdaderos hombres de Dios, los verdaderos ministerios bíblicos son verdaderos porque saben darle la gloria a Dios, el único que la merece, y no usurpan ni roban la gloria de Dios. Y no usurpan, mis hermanos. Todo ministro que se pare detrás de un púlpito siempre debe darle la gloria a Dios. No que brille el pastor, sino que brille Cristo en todo lo que predica. Y es necesario, mis hermanos, que personas, comunidades, ministerios, dones, siempre tengan en claro que Él debe brillar, crecer, ser más apreciado y ser más apreciado y atesorado. No podemos opacar su gloria y quedar sin culpa. No podemos estorbar su brillantez sin ser reprendidos. Cada hermano que tenga dones no debe hacer recaer la atención sobre sí mismo. No estamos compitiendo por la iglesia más grande, ni por el mejor letrero. Estamos puestos como Juan en la línea ininterrumpida de hombres e iglesias, de dar solamente la gloria a Cristo. Y déjeme decir, hermanos, que si lo logramos, nuestro gozo estará cumplido. Si no, mis hermanos, fallamos en venir a este mundo. Todos, mis hermanos, tenemos que hacer brillar a Cristo. Tenemos que darle la gloria, tenemos que darle la honra a Él. Si una iglesia no lo está haciendo, hermano, estamos fallando todos en venir a este mundo. Debemos correr todos en la misma dirección. Que corren los planes eternos de Dios. ¿Cuáles son los planes eternos de Dios? La exaltación de Cristo y la gloria de Dios. Y hacer algo distinto es ir en contra de lo que Dios ha planeado. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Y que Él crezca al costo que sea. El único Salvador, el amado Hijo, quien vino desde el cielo del Padre, quien testificó de lo que vio y oyó, cuyo testimonio es veraz. Quien tiene el Espíritu sin medida es Cristo. Quien tiene la autoridad suprema en su mano, cuya obra es eternamente eficaz, es Cristo. Y solo a Él. Y solo a Él sea la gloria. Y no a ningún un hombre. Unámonos como Juan, como ese noble propósito para vivir. Y si por propósito menor, y si es un propósito menor, déjenme decir, hermanos, que no vale la pena vivir en este mundo. Si usted dice ser cristiano,
viva para darle la gloria de Dios. Viva mi hermano para hacer brillar a Cristo siempre. Hermano, si no es así, mis hermanos, no vale la pena seguir viviendo en este mundo. Es darle la gloria, honra y exaltación a nuestro amado Señor Jesucristo. Oremos, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos y pensemos aún en este hombre Juan el Bautista. Qué profeta, qué hombre. Él la tenía bien clara, que él vino a este mundo a preparar el camino de nuestro Salvador. Él predicó con gran poder. No era cualquier predicación. Su ministerio fue un ministerio pujante. Él predicaba del arrepentimiento y del bautismo. Pero cuando vio a Jesucristo, él supo y estaba con certeza, lo sabía, que él tenía que menguar para que Cristo brillara. Él se fue apartando de la escena poco a poco. Él sabía que tenía que ser así. Él sabía el plan de Dios, que todo lo que estaba pasando venía de lo alto, venía de Dios. El Cordero de Dios vino y él lo reconoció. El Cordero de Dios no cubría el pecado. Él vino a quitar el pecado. El Cordero de Dios era el único que podía perdonar pecados. Y eso fue lo que Juan le dijo a sus discípulos. Mírenlo a él. No me miren a mí. Simplemente yo soy un heraldo que vino a preparar el camino del Señor, del Hijo de Dios. Él terminó sus últimas palabras diciéndole a sus discípulos esto: mírenlo a él, no me miren a mí. Que él brille para siempre en sus corazones y que brille hoy en nuestros corazones. No ningún hombre, no ningún pastor se lleva el crédito. Ningún hombre ni ningún pastor se lleva el crédito. Todo el crédito se lo lleva nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Estamos, Padre, tan agradecidos con tu Hijo, porque nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Qué ofrenda, oh Dios, qué sacrificio tan grande, qué olor tan agradable despide su manto sangriento, que no haya ninguno entre nosotros con ni siquiera la idea de hacer recaer la atención sobre sí mismo. Al Cordero, a Él sea la gloria, al que nos amó, al que nos limpió, al que nos lavó con su sangre. Solamente a Él y solo a Él sea la gloria, la honra, el imperio por los siglos de los siglos. Bendito Señor, tú eres por aquellas personas que le has dado ojos para ver a Cristo. Y así, Señor, oramos. Oramos, Señor, por quienes no han venido a Cristo de esta manera. Señor, que crean para quitar de Dios la ira tuya sobre ellos, de sobre sus cabezas. Oramos por ellos, Señor, que realmente crean en ti. Muchas gracias, Cristo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.